Bienvenidos a Urban Backpack. Hoy vamos a descubrir Galicia, una tierra de historia milenaria, paisajes que parecen salidos de un cuento y una identidad cultural única en el noroeste de España. Galicia es una comunidad autónoma situada en el extremo noroccidental de la península ibérica, bañada por el Atlántico y conocida por su costa abrupta de rías, playas salvajes y acantilados infinitos. Su geografía combina colinas verdes, bosques densos y aldeas de piedra, creando un contraste espectacular con el océano que la rodea. Este rincón del planeta fue hogar de los antiguos Gallaeci, un pueblo de raíces celtas cuya herencia aún se respira en la música, la lengua y las tradiciones locales. Aquí no solo se camina por senderos, se viaja a través del tiempo. La capital histórica y espiritual de Galicia es Santiago de Compostela, destino final del legendario Camino de Santiago, una ruta milenaria que atrae a peregrinos de todo el mundo desde la Edad Media hasta nuestros días. Pero Galicia no es solo historia. Es naturaleza en estado puro, sus rías, similares a fiordos, albergan paisajes costeros únicos, sus bosques y montañas invitan a la aventura, y sus playas, algunas clasificadas entre las más espectaculares de Europa, seducen a todo viajero que las visita. En este vídeo vamos a explorar sus pueblos con encanto, su gastronomía legendaria, desde el pulpo a la gallega hasta los vinos albariños, sus festivales tradicionales y esos rincones menos conocidos que hacen de Galicia un destino imprescindible para cualquier viajero curioso. Prepárate para descubrir una Galicia que te enamorará con cada historia, paisaje y sabor. Comenzamos. Empezamos nuestro recorrido en Vigo, una de las ciudades más importantes y dinámicas de Galicia. Situada en el suroeste de la comunidad, Vigo se asienta a orillas de la ría que lleva su nombre, una de las más profundas y protegidas de toda la costa atlántica europea. Esta ubicación privilegiada ha marcado su historia, su economía y su carácter desde hace siglos. Vigo es una ciudad eminentemente marítima. Aunque su crecimiento urbano es relativamente reciente, sus orígenes se remontan a asentamientos castreños y a la época romana. Hoy es la ciudad más poblada de Galicia y un motor económico clave, especialmente ligado al mar, la industria y el comercio. El puerto de Vigo es uno de los grandes protagonistas de la ciudad y uno de los puertos más importantes de España. Destaca especialmente por ser uno de los principales puertos pesqueros de Europa, tanto por volumen de capturas como por la actividad de su lonja, donde cada día se subasta pescado y marisco que se distribuye a mercados nacionales e internacionales. Además de su relevancia pesquera, el puerto de Vigo es un puerto comercial de primer nivel, con tráfico de mercancías, contenedores y vehículos. Está estrechamente vinculado a la industria naval y a la construcción y reparación de barcos, una actividad con una larga tradición en la ría. El puerto también cumple un papel fundamental en el transporte de pasajeros. Desde aquí parten ferries hacia las Islas Cíes, uno de los grandes tesoros naturales de Galicia, y llegan numerosos cruceros que hacen escala en la ciudad, acercando Vigo a viajeros de todo el mundo. El puerto de Vigo está plenamente integrado en la vida urbana. Sus muelles conviven con zonas peatonales, áreas culturales y espacios de ocio que miran al mar. Pasear por el puerto permite entender la esencia de Vigo, una ciudad moderna, trabajadora y abierta al Atlántico, donde el mar no es solo un paisaje, sino una forma de vida. La Fuente del Angelote es uno de los elementos históricos más singulares del Vigo antiguo y un claro testimonio de la relación de la ciudad con el mar y con su pasado popular. Se encuentra en el entorno del Casco Vello, muy cerca de la zona portuaria tradicional, en un área que durante siglos fue punto de encuentro de marineros, comerciantes y vecinos. Esta fuente data del siglo XVIII y fue construida con una función muy concreta: abastecer de agua potable a la población, y especialmente, a los barcos que recalaban en el puerto de Vigo. En una ciudad marcada por la actividad marítima, el acceso al agua dulce era esencial para la vida diaria y para las largas travesías oceánicas. Su nombre procede de la pequeña figura de un ángel, conocida popularmente como el Angelote, que corona la fuente y le da identidad. Esta escultura, sencilla pero muy reconocible, convirtió a la fuente en un punto de referencia para generaciones de vigueses. La Fuente del Angelote no era solo un lugar funcional, sino también social. Durante décadas fue punto de reunión, escenario de charlas cotidianas y parte del paisaje habitual del Vigo marinero.
Aquí se mezclaban la vida del puerto y la vida del barrio, reflejando el carácter cercano y popular de la ciudad. Hoy, la fuente se conserva como un elemento patrimonial que conecta al visitante con el Vigo de antaño. Detenerse frente a ella es una forma de entender cómo el crecimiento de la ciudad estuvo siempre ligado a necesidades básicas, al trabajo en el mar y a una vida urbana que giraba en torno al puerto. El Miradoiro da Oliveira es uno de los puntos con más significado histórico y simbólico de Vigo. Se encuentra en el Casco Vello, muy cerca de la Colegiata de Santa María, en el lugar donde tradicionalmente se sitúa el origen de la ciudad. Desde aquí se obtiene una vista privilegiada sobre el puerto y la ría de Vigo. Este mirador debe su nombre al olivo, árbol que se convirtió en uno de los grandes símbolos de la ciudad. Según la tradición, un antiguo olivo crecía en este enclave y fue considerado durante siglos un emblema de Vigo, hasta el punto de que el olivo aparece hoy en el escudo municipal. El Miradoiro da Oliveira es conocido como el kilómetro cero de Vigo. Desde este punto se entiende cómo la ciudad nació mirando al mar, protegida por la ría y orientada al comercio y la navegación. La panorámica permite apreciar la actividad portuaria, la disposición urbana y la importancia estratégica de este enclave natural. A lo largo de la historia, este lugar ha sido un punto de observación clave y también un espacio de encuentro. Desde aquí se vigilaba la llegada de barcos, se controlaban los movimientos en la ría y se tomaba conciencia de la relación directa entre la ciudad y el Océano Atlántico. Hoy, el Miradoiro da Oliveira es una parada imprescindible para quien visita Vigo. No solo ofrece una de las mejores vistas del puerto, sino que permite comprender la identidad de la ciudad, su origen marinero y la razón por la que Vigo ha crecido siempre de cara al mar. Detenerse aquí es asomarse al pasado y al presente de Vigo en un solo vistazo. Uno de los lugares menos conocidos pero con excelentes vistas panorámicas de Vigo es la terraza del Hotel Silken, Axis Vigo. Situado en una zona elevada del centro de la ciudad, este hotel ofrece un punto de observación privilegiado que permite contemplar Vigo desde una perspectiva diferente, más tranquila y urbana. Desde su terraza se obtienen vistas abiertas sobre la ciudad, con una panorámica que abarca los tejados del centro urbano, las colinas que rodean Vigo, y en días despejados, parte de la ría al fondo. Es un lugar ideal para apreciar cómo Vigo se extiende en pendiente hacia el mar, una de las características más singulares de su trazado urbano. La terraza combina la experiencia visual con un ambiente relajado, convirtiéndose en un buen punto para hacer una pausa, tomar algo y observar el ritmo de la ciudad desde las alturas. A diferencia de los miradores más concurridos, aquí se respira un ambiente más discreto y calmado, muy apreciado por viajeros que buscan rincones menos masificados. Este tipo de miradores urbanos ayudan a entender la compleja orografía de Vigo, una ciudad construida entre colinas, donde las vistas cambian constantemente según el punto desde el que se observe. Desde la terraza del Hotel Silken Axis Vigo, la ciudad se muestra moderna, dinámica y abierta, ofreciendo una imagen clara de su carácter atlántico y contemporáneo. El puente de Rande es una de las grandes obras de ingeniería de Galicia y uno de los símbolos más reconocibles de la ría de Vigo. Este puente atirantado cruza el estrecho de Rande, conectando los municipios de Vigo y Redondela, y formando parte de la autopista AP9, el principal eje de comunicación del litoral gallego. Inaugurado en 1981, el puente de Rande supuso un hito técnico en su época y transformó por completo la movilidad en la ría de Vigo. Gracias a él, se redujeron de forma drástica los tiempos de desplazamiento y se reforzó la conexión entre el sur y el norte de Galicia. El puente se eleva sobre la ría ofreciendo unas vistas espectaculares del entorno. Desde él se puede contemplar la amplitud de la ría de Vigo, las bateas de Mejillones, las poblaciones costeras e, en días despejados, las islas Cíes en el horizonte. Es uno de los puntos más impresionantes para entender la dimensión natural y paisajística de esta ría atlántica. Entre 2015 y 2018, el puente de Rande fue objeto de una importante ampliación y modernización. Se añadieron nuevos carriles mediante un innovador sistema de tirantes laterales, lo que permitió aumentar su capacidad sin interrumpir el tráfico, una obra destacada a nivel europeo por su complejidad técnica. El lugar donde se asienta el puente tiene también una gran relevancia histórica. En estas aguas tuvo lugar en 1702 la Batalla de Rande, un enfrentamiento naval durante la Guerra de Sucesión Española, en el que se hundieron numerosos galeones cargados de plata procedente de América.
Este episodio dio origen a leyendas de tesoros sumergidos que aún forman parte del imaginario popular de la ría. Hoy, el puente de Rande no es solo una infraestructura clave, sino también un mirador excepcional y un símbolo del Vigo moderno. Representa la unión entre historia, paisaje y desarrollo, y es una de las imágenes más potentes para comprender la importancia estratégica y visual de la ría de Vigo. Desde Vigo tomamos un barco con destino a Cangas do Morrazo, una de las travesías más habituales y emblemáticas de la ría de Vigo. Este trayecto marítimo, que conecta ambas orillas de la ría, se realiza en aproximadamente 20 minutos y es utilizado tanto por viajeros como por muchos vecinos que se desplazan a diario. El viaje en barco ofrece una de las mejores formas de entender la ría de Vigo desde el agua. Durante la travesía se obtiene una vista privilegiada del frente marítimo de la ciudad, del puerto, de los astilleros y del intenso tráfico marítimo que caracteriza esta ría atlántica. A medida que el barco avanza, el paisaje se abre y aparecen las bateas de mejillones, plataformas flotantes dedicadas al cultivo de este molusco, uno de los pilares de la gastronomía y la economía gallega. Estas estructuras son una imagen inseparable de la ría y un claro ejemplo de la estrecha relación entre el mar y la vida local. La navegación permite también apreciar la amplitud y la protección natural de la ría de Vigo, considerada una de las más seguras y profundas de la costa gallega. Esta condición fue clave para el desarrollo histórico de los puertos y asentamientos que se distribuyen a lo largo de sus orillas. La llegada a Cangas do Morrazo marca el paso a un entorno más tranquilo y tradicional. Desde el mismo puerto se percibe el carácter marinero de la villa, con sus embarcaciones pesqueras, su paseo marítimo y la cercanía de playas y espacios naturales. Esta conexión por mar no es solo un medio de transporte, sino una experiencia que forma parte esencial de la identidad de la ría de Vigo. La capilla del Hospital de Cangas es uno de los edificios históricos más representativos del casco antiguo de la villa y un testimonio del pasado asistencial y religioso de la localidad. Se encuentra muy cerca del puerto, en una zona que históricamente concentró buena parte de la vida social y marinera de Cangas. Esta capilla está vinculada al antiguo Hospital de Pobres, una institución creada para atender a personas sin recursos, enfermos y peregrinos que llegaban por mar. En las villas costeras gallegas, este tipo de hospitales cumplían una función fundamental, especialmente en épocas de epidemias y en comunidades muy ligadas a la navegación. La capilla fue construida en el siglo XVIII y responde a un estilo sencillo, propio del barroco popular gallego. Su arquitectura es sobria, pensada más para la funcionalidad y la devoción que para la ostentación, lo que refleja el carácter humilde y solidario de la institución a la que estaba asociada. Durante siglos, este espacio fue un lugar de consuelo espiritual para enfermos y marineros, muchos de los cuales afrontaban viajes largos y peligrosos por el Atlántico. La proximidad al puerto hacía de esta capilla un punto clave antes de zarpar o tras regresar del mar. Hoy, la capilla del hospital se conserva como parte del patrimonio histórico de Cangas y permite comprender mejor cómo se organizaba la vida en una villa marinera tradicional. Visitarla es acercarse a una etapa en la que la asistencia social, la fe y el mar estaban profundamente entrelazados en el día a día de la comunidad. La playa de Rodeira es la principal playa urbana de Cangas do Morrazo y uno de los espacios más apreciados tanto por vecinos como por visitantes. Situada a pocos minutos a pie del puerto, se abre directamente a la ría de Vigo, ofreciendo un entorno accesible y muy integrado en la vida diaria de la villa. Se trata de una playa de arena blanca y fina, con una extensión aproximada de 600 metros, protegida de los fuertes vientos del Atlántico gracias a la propia ría. Esto hace que sus aguas sean generalmente tranquilas, ideales para el baño y para actividades familiares durante gran parte del año. Desde la playa de Rodeira se disfrutan excelentes vistas panorámicas de la ría de Vigo, con la ciudad de Vigo al frente y el puente de Rande destacando en el paisaje. Esta combinación de playa, entorno urbano y vistas industriales y naturales al mismo tiempo es una de sus grandes particularidades. Rodeira cuenta con paseo marítimo, zonas verdes y servicios, lo que la convierte en un espacio muy frecuentado para caminar, hacer deporte o simplemente relajarse frente al mar. Es también un punto habitual de encuentro al atardecer, cuando la luz sobre la ría crea uno de los paisajes más fotogénicos de la zona. Más allá de su uso recreativo, la playa de Rodeira refleja el carácter abierto y marinero de Cangas. Es una playa que forma parte de la vida cotidiana del pueblo y un lugar perfecto para entender la estrecha
Relación entre la villa, el mar y la ría de Vigo. La iglesia de Santiago de Cangas do Morrazo, conocida como la Excolegiata de Santiago, es el edificio religioso más importante de la villa y uno de los grandes referentes históricos de la comarca del Morrazo. Se encuentra en el casco antiguo, muy cerca del puerto, ocupando un lugar central en la vida social y espiritual de Cangas desde hace siglos. La construcción principal del templo se inició a comienzos del siglo XVI, aunque se cree que en este mismo emplazamiento existió una iglesia anterior. En el año 1545 fue elevada a la categoría de colegiata por bula papal, lo que refleja la importancia que alcanzó Cangas como núcleo religioso y marítimo en aquella época. La fachada principal, de estilo renacentista, data de finales del siglo XVI, mientras que la torre campanario actual fue levantada en el siglo XVIII y presenta rasgos barrocos. El conjunto arquitectónico muestra una evolución clara a lo largo del tiempo, fruto de ampliaciones y reconstrucciones motivadas tanto por el crecimiento de la villa como por los daños sufridos en distintos ataques marítimos. El interior de la iglesia tiene planta basilical de 3 naves y destaca por sus bóvedas y por la riqueza artística de sus capillas laterales. El retablo mayor barroco, realizado en el siglo XVIII, es una de las piezas más valiosas del templo y está dedicado al apóstol Santiago, representado tanto como peregrino como en su iconografía tradicional. Entre las imágenes más veneradas se encuentra el llamado Cristo que no quiso arder, una talla asociada a una tradición popular que recuerda el incendio sufrido por la iglesia durante un ataque pirata en el siglo XVII. Este episodio forma parte de la memoria histórica de Cangas, una villa que durante siglos estuvo expuesta a incursiones desde el mar. Hoy, la iglesia de Santiago sigue siendo un lugar de culto activo y un elemento clave del patrimonio cultural de Cangas do Morrazo. Visitarla permite comprender la importancia histórica de la villa, su relación con el mar y su papel dentro de la tradición jacobea y religiosa de Galicia. Ahora nos trasladamos a la isla de la Toja, conocida en gallego como Illa da Toxa, situada en la ría de Arousa, frente a la localidad de Ogrove, en la provincia de Pontevedra. Se trata de una pequeña isla unida a tierra firme por un puente, famosa por su tradición termal y por ser uno de los destinos más elegantes y singulares de las Rías Baixas. La isla de la Toja es conocida desde el siglo XIX por la calidad de sus aguas mineromedicinales, ricas en sodio, calcio y hierro. Estas aguas dieron origen a un importante balneario que convirtió a la isla en un destino de salud y descanso, muy popular entre la burguesía y la aristocracia de la época. Uno de los símbolos más reconocibles de la isla es la Capilla de las Conchas, oficialmente dedicada a San Caralampio y a la Virgen del Carmen. Su fachada está completamente recubierta de conchas de vira, lo que la convierte en una de las iglesias más curiosas y fotografiadas de Galicia. La Toja combina zonas verdes, paseos tranquilos y edificios históricos con instalaciones modernas, como hoteles, campos de golf y un casino. Todo ello en un entorno cuidado y rodeado por las aguas tranquilas de la ría de Arousa. Visitar la isla de la Toja es descubrir una cara diferente de Galicia, donde el bienestar, el paisaje y la tradición se unen en un enclave pequeño, pero con una personalidad muy marcada dentro de las Rías Baixas. La ermita de San Caralampio y la Virgen del Carmen, también conocida popularmente como la Capilla de las Conchas, es el monumento más emblemático de la isla de la Toja. Se encuentra en el centro de la isla y es uno de los lugares más reconocibles y fotografiados de Galicia. La ermita fue construida a comienzos del siglo XX, concretamente en el año 1909, y está dedicada a San Caralampio, un santo al que tradicionalmente se le atribuyen propiedades protectoras contra las enfermedades, y a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros. Esta doble advocación refleja la unión entre la tradición religiosa, la salud y el mar. Lo que hace única a esta capilla es su fachada, completamente recubierta de conchas de vieira. Este elemento decorativo, además de su valor estético, tiene un fuerte simbolismo en Galicia, ya que la vieira es el emblema del Camino de Santiago y un símbolo ligado a la peregrinación y al mar. El interior de la ermita es sencillo y recogido, en contraste con su exterior tan llamativo. Cada año, especialmente durante la festividad de San Caralampio, numerosos fieles acuden a este lugar para pedir protección y salud, manteniendo viva una tradición profundamente arraigada en la isla. La Capilla de las Conchas es hoy uno de los grandes iconos de la isla de la Toja y una visita imprescindible para
Entender la historia, la espiritualidad y la identidad singular de este enclave de las Rías Baixas. El Eurostars Louso La Toja es uno de los alojamientos más conocidos de la isla de La Toja, situado frente a la ría de Arousa y muy próximo a la Capilla de las Conchas. Su ubicación permite acceder fácilmente a los principales puntos de interés de la isla y disfrutar de las vistas al mar y a los jardines que rodean la zona. El edificio destaca por su tamaño y por ser uno de los espacios que concentra gran parte de la actividad turística y de bienestar de la isla. En su interior se encuentran instalaciones dedicadas a la talasoterapia, aprovechando las propiedades del agua marina y de las fuentes mineromedicinales de la isla, tradición muy ligada a la historia de La Toja desde el siglo XIX. Aunque hoy combina servicios modernos, su importancia radica en formar parte del paisaje urbano y turístico de la isla, junto a otros elementos históricos y naturales que definen la experiencia de visitar La Toja. Su entorno permite paseos tranquilos frente al mar y el acceso a zonas de interés cercanas, como la Capilla de las Conchas o los jardines y paseos marítimos de la isla. Punta Serrón es un promontorio situado en la isla de La Toja, conocido por sus espectaculares vistas de la ría de Arousa y de la costa gallega. Este enclave rocoso ofrece un punto de observación privilegiado para contemplar el paisaje marítimo, los barcos que navegan por la ría y las formaciones naturales que rodean la isla. La punta combina naturaleza y tranquilidad, convirtiéndose en un lugar ideal para pasear y disfrutar del contacto directo con el océano. Desde aquí se percibe la influencia del mar en la isla y se puede observar cómo las mareas y el viento moldean constantemente la costa. Punta Serrón también es un espacio que refleja la geografía típica de las Rías Baixas, rocas graníticas, vegetación adaptada al entorno marítimo y un terreno que se eleva suavemente sobre el nivel del mar, ofreciendo panorámicas amplias y abiertas. Visitar Punta Serrón permite disfrutar de un entorno natural único dentro de la isla de La Toja, combinar paseo y paisaje y comprender la estrecha relación entre la isla, la ría y el océano Atlántico que la rodea. Ahora nos trasladamos al Cabo de Finisterre, en el extremo occidental de la Costa da Morte, en la provincia de A Coruña. Su nombre, que significa el fin de la tierra, refleja la importancia histórica y simbólica de este lugar, considerado desde la antigüedad como el punto más occidental de la península ibérica y cargado de mitología y tradición. El faro de Finisterre, inaugurado en 1853, guía a los barcos que navegan por el Atlántico frente a esta costa especialmente accidentada y peligrosa. Su torre blanca se alza sobre los acantilados y su luz alcanza varias millas mar adentro, ayudando a los navegantes a sortear los bajos rocosos y los temporales característicos de la zona. Junto al faro se encuentra el mirador de Finisterre, que permite disfrutar de vistas espectaculares, acantilados escarpados, el océano abierto, en días despejados, la línea del horizonte que parece fundirse con el mar. En este entorno se pueden contemplar varios elementos singulares: el cruceiro del faro de Fisterra, un tradicional crucero gallego que marca la fe y la historia de la costa, las bocinas de Neboa, antiguas bocinas utilizadas para alertar a los barcos en caso de niebla, y la bota de Fisterra, una gran escultura en forma de bota que simboliza la tradición marinera y los rituales de los peregrinos que llegan al fin del mundo. Este lugar tiene además un valor especial para los peregrinos del Camino de Santiago, que continúan su ruta desde Santiago de Compostela hasta el Cabo y realizan allí el tradicional ritual de quemar ropa o zapatos como símbolo de final de etapa. El entorno combina naturaleza salvaje y sentido histórico y espiritual. Los acantilados, moldeados por siglos de oleaje atlántico, la presencia del faro y los caminos que los rodean, junto a los elementos mencionados, crean un espacio único donde se siente la fuerza del mar y la historia de esta costa legendaria. Visitar el Cabo de Finisterre, el mirador y el faro, junto con el cruceiro, las bocinas de Neboa y la bota de Fisterra, es una experiencia que mezcla paisaje, tradición y contemplación, ofreciendo al viajero una de las panorámicas más emblemáticas de toda Galicia y la sensación única de encontrarse en el fin del mundo. Ahora estamos en Finisterre, un pequeño municipio situado en el extremo occidental de la Costa da Morte, en la provincia de A Coruña. Conocido históricamente como el fin del mundo, Finisterre combina su importancia simbólica con una actividad pesquera y turística muy marcada por la cercanía del Atlántico.
El puerto deportivo de Finisterre se encuentra protegido en la ría que rodea el casco urbano y ofrece un espacio seguro para embarcaciones de recreo, veleros y pequeños barcos de pesca. Aunque es más pequeño que los grandes puertos gallegos, su importancia radica en su integración con la vida de la villa y su papel como punto de encuentro entre marineros y visitantes. Desde el puerto se puede disfrutar de la actividad pesquera, observar los barcos entrar y salir, y pasear por sus muelles mientras se aprecia la vida cotidiana del pueblo. En sus alrededores hay varios restaurantes donde se puede disfrutar de la gastronomía local, con productos del mar frescos y recetas tradicionales que reflejan la cultura marinera de Finisterre. El puerto deportivo también sirve como punto de partida para excursiones marítimas y paseos en barco por la costa, ofreciendo otra perspectiva del litoral atlántico y de los entornos naturales que rodean Finisterre. Visitar el puerto permite entender la relación histórica y cotidiana entre Finisterre y el Océano Atlántico. Y como esta villa ha crecido siempre en torno al mar, combinando tradición, pesca y turismo en un mismo espacio. El Mirador de Talón se encuentra en la Costa da Morte, muy cerca del Cabo de Finisterre, y es uno de los puntos panorámicos más espectaculares de la zona. Desde este mirador se obtiene una vista privilegiada de los acantilados escarpados, del Océano Atlántico abierto y de la extensión de la costa gallega, ofreciendo una perspectiva diferente y complementaria a la del faro. El mirador debe su nombre a su ubicación en un saliente rocoso conocido como Talón, donde el terreno se eleva ligeramente sobre el nivel del mar, permitiendo disfrutar de una panorámica amplia y despejada. Es un lugar especialmente apreciado por los amantes de la fotografía y por quienes buscan contemplar la fuerza del mar y los paisajes salvajes de la Costa da Morte. Desde el mirador de Talón también se pueden observar formaciones rocosas características de la zona y los caminos que recorren los acantilados, ofreciendo un entorno ideal para paseos y para disfrutar de la naturaleza en estado puro. La combinación de viento, mar y altura crea un ambiente sobrecogedor, que transmite la energía y la belleza de esta costa legendaria. Visitar el Mirador de Talón permite complementar la experiencia de recorrer el Cabo de Finisterre, ofreciendo otra perspectiva del litoral atlántico y de la fuerza del océano que define toda la Costa da Morte. Ahora nos trasladamos a Muxía, una pequeña villa marinera situada en la Costa da Morte, en el noroeste de la provincia de A Coruña. Muxía es un lugar profundamente ligado al Océano Atlántico, conocido por su paisaje salvaje, su tradición pesquera y su fuerte espiritualidad, ya que para muchos peregrinos representa la prolongación natural del Camino de Santiago hasta el mar. El Santuario de Nuestra Señora de la Barca, también conocido como Santuario de la Virgen de la Barca, es el principal símbolo de Muxía y uno de los santuarios más singulares de Galicia. Se alza sobre un promontorio rocoso frente al océano, en un entorno de gran fuerza paisajística donde el Atlántico golpea con intensidad la costa. El santuario está vinculado a una antigua leyenda según la cual la Virgen María llegó a este lugar en una barca de piedra para animar al apóstol Santiago en su predicación. De esta tradición nacen las famosas piedras asociadas al santuario, como la Pedra de Avalar y la Pedra dos Cadrís, relacionadas desde antiguo con creencias y rituales populares. El edificio actual es el resultado de varias reconstrucciones a lo largo de los siglos y combina elementos románicos y barrocos. Más allá de su arquitectura, el verdadero valor del santuario reside en su ubicación, su simbolismo y su profunda conexión con el mar y la fe popular gallega. Visitar el santuario de Nuestra Señora de la Barca es una experiencia que une paisaje, tradición y espiritualidad, y permite comprender por qué Muxía es uno de los lugares más especiales y sobrecogedores de toda la Costa da Morte. El faro de Muxía, también conocido como el faro de Punta da Barca, se sitúa junto al santuario de Nuestra Señora de la Barca, en uno de los enclaves más espectaculares de la Costa da Morte. Su ubicación, sobre un saliente rocoso directamente expuesto al Océano Atlántico, lo convierte en uno de los faros más fotogénicos y simbólicos de Galicia. El faro fue inaugurado en el año 1896 y cumple desde entonces una función esencial para la navegación en esta costa, históricamente peligrosa debido a los temporales, los bajos rocosos y la fuerza del mar. La Costa da Morte debe su nombre precisamente a los numerosos naufragios que se produjeron a lo largo de los siglos. La torre del faro es de planta cilíndrica y relativamente baja, con una altura aproximada de 11 metros, pero su importancia no reside en su tamaño, sino en su emplazamiento estratégico.
Su luz alcanza varias millas mar adentro y sirve de referencia a los barcos que navegan frente a este tramo del litoral gallego. El entorno del faro ofrece vistas espectaculares del océano abierto, con un paisaje dominado por el viento, las olas y las formaciones graníticas modeladas por el mar. En días de temporal, este lugar muestra toda la fuerza del Atlántico, mientras que en jornadas tranquilas transmite una sensación de aislamiento y solemnidad difícil de encontrar en otros puntos de la costa. Visitar el faro de Muxía es una experiencia que resume a la perfección la esencia de la Costa da Morte. Mar bravo, espiritualidad, naturaleza extrema y una profunda relación entre el ser humano y el océano. Ahora nos encontramos en Santiago de Compostela, la capital de Galicia y uno de los destinos más importantes del mundo para los peregrinos del Camino de Santiago. Esta ciudad, situada en el noroeste de España, combina historia, arquitectura monumental y un ambiente vibrante que mezcla tradición y modernidad. El corazón de Santiago es su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Calles empedradas, plazas llenas de vida y edificios religiosos y civiles de gran valor artístico conforman un recorrido que refleja siglos de historia y cultura gallega. El principal atractivo de la ciudad es la Catedral de Santiago de Compostela, donde se encuentra la tumba del apóstol Santiago, destino final del Camino de Santiago. Este templo, con su impresionante fachada barroca, su pórtico del Obradoiro y su interior lleno de retablos y capillas, es un símbolo de fe, historia y arquitectura que atrae a miles de visitantes cada año. Más allá de la catedral, la ciudad ofrece numerosos espacios culturales y patrimoniales, como la Plaza del Obradoiro, la Plaza de la Quintana, el Monasterio de San Martiño Pinario y el Palacio de Raxoi. Santiago también destaca por su vida universitaria, su gastronomía y sus bares de tapas, que reflejan la vitalidad de la ciudad y su ambiente acogedor. Visitar Santiago de Compostela es sumergirse en la historia, la espiritualidad y la cultura de Galicia, recorriendo calles llenas de historia y descubriendo la ciudad que ha sido durante siglos punto de encuentro de peregrinos y viajeros de todo el mundo. La Catedral de Santiago de Compostela es el corazón histórico y espiritual de la ciudad y uno de los principales destinos de peregrinación cristiana en el mundo. Situada en la Plaza del Obradoiro, la catedral alberga la tumba del apóstol Santiago, lo que la convierte en el final del famoso Camino de Santiago, recorrido por miles de peregrinos cada año. La construcción de la catedral comenzó a finales del siglo XI sobre lo que se creía que era la tumba del apóstol y combina diferentes estilos arquitectónicos, principalmente románico, con elementos góticos, barrocos y renacentistas fruto de las numerosas ampliaciones y reformas a lo largo de los siglos. La fachada del Obradoiro, con su monumental diseño barroco, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Galicia. En el interior, la catedral sorprende con su planta de cruz latina, sus naves cubiertas de bóvedas de piedra, el Pórtico de la Gloria, una obra maestra del románico creada por el maestro Mateo en el siglo XII, y numerosas capillas laterales con retablos barrocos de gran valor artístico. Otro elemento destacado es el botafumeiro, el famoso incensario gigante que se hace oscilar durante ceremonias especiales, llenando la nave de incienso y creando una experiencia única para los visitantes. Además de su valor religioso, la catedral tiene un papel histórico y cultural clave. Ha sido un centro de peregrinación desde la Edad Media, un motor de desarrollo urbano para Santiago y un referente arquitectónico y artístico de Galicia y de toda España. Visitar la Catedral de Santiago de Compostela es acercarse a siglos de historia, fe y arte, comprendiendo por qué este templo se ha convertido en un símbolo universal del Camino de Santiago y de la identidad gallega. La Plaza del Obradoiro es el corazón de Santiago de Compostela y el escenario principal de la ciudad histórica. Situada frente a la catedral, esta plaza es el punto de encuentro de peregrinos, turistas y locales, y constituye el broche final de la ruta del Camino de Santiago. Su nombre, Obradoiro, hace referencia a los talleres de canteros y obreros que trabajaron en la construcción de la catedral durante la Edad Media. La plaza es de forma irregular y está rodeada de edificios emblemáticos, cada uno con su historia y función. El Palacio de Rajoy, sede del ayuntamiento, el Hostal de los Reyes Católicos, construido como hospital para peregrinos y hoy convertido en parador, y el Colegio de San Jerónimo, vinculado a la Universidad de Santiago. La Plaza del Obradoiro es un espacio abierto que permite contemplar la fachada del Obradoiro de la catedral en todo su esplendor, especialmente en días soleados.
cuando la luz realza sus detalles barrocos y la grandeza de su arquitectura. Es habitual ver en la plaza a peregrinos que posan con sus mochilas y conchas, celebrando la llegada al fin del camino, y a visitantes que recorren sus rincones admirando la historia y el ambiente de la ciudad. Este lugar no solo es un punto céntrico y turístico, sino también un símbolo de la historia, la fe y la vida urbana de Santiago de Compostela, donde se combinan tradición, cultura y la vitalidad de una ciudad universitaria y abierta al mundo. El monasterio de San Martín Pinario es uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de Santiago de Compostela y un referente del patrimonio religioso y artístico de Galicia. Situado a pocos pasos de la Plaza del Obradoiro y de la Catedral, este monasterio es uno de los más grandes de España y destaca por su impresionante tamaño y riqueza decorativa. Su origen se remonta al siglo X como pequeño monasterio benedictino, aunque la mayor parte de las construcciones actuales corresponden a los siglos XVI y XVII. A lo largo de los años, el monasterio fue ampliándose, incorporando elementos renacentistas y barrocos, y convirtiéndose en un centro religioso, cultural y educativo de gran relevancia. El edificio cuenta con una fachada monumental de estilo barroco, un amplio claustro renacentista, capillas interiores con retablos barrocos y una iglesia que destaca por su solemnidad y su riqueza artística. En su interior se conservan también valiosas obras de escultura, pintura y orfebrería, muchas de ellas vinculadas a la tradición jacobea y a la devoción por el apóstol Santiago. A lo largo de la historia, el monasterio de San Martín Pinario tuvo funciones variadas, fue centro de culto, residencia monástica, hospedería para peregrinos y sede de la Universidad de Santiago en determinados periodos. Hoy, parte de sus instalaciones acoge actividades culturales y museísticas, permitiendo a los visitantes recorrer sus claustros y estancias y apreciar la arquitectura y la historia del lugar. Visitar el monasterio de San Martín Pinario ofrece una oportunidad única de adentrarse en la historia religiosa y artística de Santiago de Compostela, comprender el peso del monacato en la ciudad y admirar un ejemplo excepcional del patrimonio monumental gallego. La Casa del Cabildo es uno de los edificios más destacados de la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela. Situada frente a la catedral, esta construcción de estilo barroco fue el antiguo centro administrativo de la catedral y de la diócesis, donde se gestionaban asuntos religiosos y civiles relacionados con la institución. Su fachada elegante, con balcones y ventanales simétricos, refleja la importancia del edificio en la vida urbana y eclesiástica de la ciudad. Junto a la Casa del Cabildo se encuentra la Fonte dos Cabalos, una fuente histórica que data del siglo XVIII y que ha sido un punto de encuentro y referencia para los vecinos y visitantes. Su diseño combina elementos funcionales y decorativos, con un caño central y esculturas de caballos que le dan nombre y carácter. La fuente refleja el estilo barroco tardío y la atención al detalle que caracteriza muchas obras públicas de la época en Santiago. Tanto la Casa del Cabildo como la Fonte dos Cabalos forman parte del entorno monumental que rodea la catedral, contribuyendo a la armonía arquitectónica de la plaza y ofreciendo a los visitantes la posibilidad de recorrer un espacio donde se mezclan historia, arte y vida cotidiana. El convento e iglesia de San Francisco es uno de los conjuntos religiosos más importantes de Santiago de Compostela y un ejemplo destacado de la arquitectura gótica y barroca en la ciudad. Se encuentra en el casco histórico, a pocos minutos de la Plaza del Obradoiro, y forma parte del patrimonio religioso que acompaña al Camino de Santiago. El convento fue fundado en el siglo XIII por la Orden Franciscana, destinada a la predicación y a la atención de los necesitados, y su iglesia ha sufrido varias remodelaciones a lo largo de los siglos, incorporando elementos góticos, renacentistas y barrocos. La fachada principal destaca por su sobriedad, mientras que el interior sorprende por sus naves espaciosas, retablos decorados y capillas que reflejan el arte religioso de distintas épocas. El conjunto monástico incluye claustros y dependencias conventuales que conservan la austeridad y el espíritu contemplativo característicos de la Orden Franciscana, ofreciendo un contraste con la riqueza decorativa de la iglesia. Además, a lo largo de su historia, el convento desempeñó funciones educativas y asistenciales, vinculándose estrechamente con la comunidad local y los peregrinos que llegaban a Santiago. Visitar el convento e iglesia de San Francisco permite comprender mejor la presencia histórica de las órdenes religiosas en Santiago de Compostela y apreciar un ejemplo del legado artístico y espiritual que forma parte esencial del patrimonio monumental de la ciudad.
El Hostal de los Reyes Católicos es uno de los edificios más emblemáticos de Santiago de Compostela y uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura renacentista en Galicia. Se encuentra en la Plaza del Obradoiro, justo frente a la catedral, y ocupa un lugar privilegiado dentro del casco histórico. Fue construido entre 1499 y 1511 por orden de los Reyes Católicos como Hospital de Peregrinos, destinado a acoger y atender a quienes llegaban a Santiago tras completar el Camino de Santiago. Su fachada combina elementos renacentistas y góticos tardíos, con arcos de medio punto, columnas y escudos reales que reflejan la importancia del proyecto y su carácter oficial. El edificio se organiza en torno a un amplio patio central, rodeado por galerías con arcos y columnas, que permitía a los peregrinos descansar y resguardarse. Con el paso del tiempo, el hostal ha mantenido su función de alojamiento, reconvertido hoy en parador, y conserva muchos de sus elementos originales, incluyendo su piedra labrada, escudos y detalles arquitectónicos. Visitar el Hostal de los Reyes Católicos permite entender la importancia histórica del Camino de Santiago, la hospitalidad hacia los peregrinos y el papel de la monarquía en la promoción de la ciudad. Es, además, un ejemplo sobresaliente de cómo la arquitectura puede combinar funcionalidad, monumento histórico y belleza estética. El mercado de abastos de Santiago de Compostela es el segundo lugar más visitado de la ciudad tras la catedral, y un punto neurálgico de la vida local. Situado a pocos minutos de la Plaza del Obradoiro, este mercado combina tradición, gastronomía y actividad cotidiana, ofreciendo una experiencia auténtica de la ciudad y de la cultura gallega. El edificio actual fue inaugurado en 1941, con un diseño funcional que organiza los distintos puestos de venta en pasillos cubiertos, permitiendo a comerciantes y clientes desplazarse cómodamente. Aquí se venden productos frescos de todo tipo, pescados y mariscos provenientes de la costa gallega, verduras y frutas de la comarca, carnes, quesos y productos artesanales. El mercado de abastos no solo es un espacio de compra, sino también un lugar de encuentro social. Los bares y pequeñas tabernas dentro del mercado permiten degustar tapas y raciones preparadas con productos frescos. Entre las especialidades que no se pueden dejar de probar está el pulpo a la gallega, un clásico de la gastronomía local, acompañado de aceite de oliva, pimentón y sal gruesa, que refleja la tradición culinaria de Galicia. Muchos chefs de la ciudad y restaurantes de Santiago compran aquí ingredientes de primera calidad, consolidando el mercado como un referente culinario de la región. Visitar el mercado de abastos es sumergirse en la vida cotidiana de Santiago, descubrir la riqueza de su gastronomía y disfrutar de un ambiente vibrante donde la tradición y la modernidad se combinan de manera única. El Parque de la Alameda es uno de los espacios verdes más emblemáticos de Santiago de Compostela y ofrece un lugar de descanso, paseo y contemplación en pleno corazón de la ciudad. Situado a pocos minutos del casco histórico, este parque combina naturaleza, historia y vistas panorámicas, convirtiéndolo en un punto de referencia tanto para vecinos como para visitantes. El parque cuenta con amplios senderos arbolados, zonas de césped, fuentes, estatuas y miradores que permiten disfrutar de la ciudad desde diferentes perspectivas. Entre ellos, destacan los miradores que ofrecen vistas espectaculares de la catedral y del casco histórico, proporcionando una panorámica que mezcla arquitectura, historia y entorno natural. La Alameda tiene también un importante valor histórico y cultural. A lo largo de sus jardines se encuentran estatuas de personajes relevantes de Galicia y de la literatura gallega, así como monumentos que recuerdan hitos históricos de la ciudad. Es un lugar de encuentro habitual, donde se realizan paseos, actividades culturales y eventos al aire libre. Visitar el Parque de la Alameda permite relajarse en un entorno verde, disfrutar de vistas únicas de Santiago de Compostela y acercarse a la historia y la vida cotidiana de la ciudad, desde un espacio natural que combina belleza, cultura y tradición. La Capilla do Pilar es un pequeño templo situado dentro del Parque de la Alameda en Santiago de Compostela. Aunque modesta en tamaño, esta capilla destaca por su encanto y por formar parte del patrimonio religioso y cultural que se integra en los espacios verdes de la ciudad. Construida en el siglo XVIII, la Capilla do Pilar presenta un estilo arquitectónico sencillo, con una única nave y elementos decorativos propios del barroco gallego tardío. Su fachada mantiene líneas sobrias, mientras que el interior conserva un ambiente recogido,
ideal para la oración y la contemplación. La capilla se encuentra en un entorno rodeado de árboles y senderos del parque, lo que permite combinar la visita cultural con un paseo por la naturaleza. Su ubicación en la Alameda la convierte en un punto de interés tanto para quienes buscan historia y arquitectura religiosa como para quienes desean disfrutar de la tranquilidad del parque. Visitar la Capilla do Pilar permite descubrir un rincón menos conocido de Santiago de Compostela, donde la espiritualidad y el patrimonio se integran armoniosamente en un entorno natural y accesible para todos los visitantes. El Pazo de Bendaña es uno de los edificios históricos más destacados de Santiago de Compostela y un ejemplo representativo de la arquitectura civil gallega. Situado en el casco antiguo, cerca del Parque de la Alameda, este pazo combina historia, nobleza y tradición urbana en un espacio que refleja la vida de las familias acomodadas de Galicia en siglos pasados. El edificio data del siglo XVIII y se caracteriza por su sobriedad elegante, con fachada simétrica, ventanales rectangulares y detalles en piedra que muestran la importancia y el estatus de sus antiguos propietarios. Los pazos gallegos como este eran residencias de la nobleza rural o urbana y servían como centros administrativos y sociales dentro de sus comunidades. El Pazo de Bendaña destaca también por su integración con el entorno. Sus jardines y patios interiores ofrecen un espacio de calma en pleno casco histórico, y su proximidad a la Alameda permite que los visitantes lo incluyan fácilmente en su recorrido por Santiago. Visitar el Pazo de Bendaña es adentrarse en la historia civil de la ciudad, comprender la vida de la nobleza gallega y apreciar un ejemplo de la arquitectura y el patrimonio urbano que complementan la riqueza monumental de Santiago de Compostela. El patio interior del Colegio de Fonseca es uno de los rincones más emblemáticos y tranquilos del casco histórico de Santiago de Compostela. El colegio, fundado en el siglo XVI por Alonso de Fonseca, arzobispo de la ciudad, formaba parte de la Universidad de Santiago y servía como residencia y centro de estudios para estudiantes. El patio interior destaca por su diseño renacentista, con galerías porticadas que rodean un espacio abierto, columnas de piedra y detalles decorativos propios de la época. Este tipo de patios eran característicos de los edificios universitarios y conventuales de Galicia, ya que ofrecían luz, ventilación y un lugar de encuentro y estudio para los alumnos. Hoy en día, el patio sigue conservando su función como espacio abierto, donde se puede pasear, admirar la arquitectura renacentista y disfrutar de un ambiente de calma en pleno centro histórico. Su armonía y proporción hacen que sea un lugar ideal para contemplar la fusión entre arte, educación y tradición. Visitar el patio interior del Colegio de Fonseca permite acercarse a la historia universitaria de Santiago de Compostela, apreciar la arquitectura renacentista y descubrir un espacio que conecta la vida académica con el patrimonio cultural de la ciudad. Se recomienda probar las vieiras, uno de los mariscos más emblemáticos de Galicia. Su sabor delicado y fresco, generalmente a la plancha o gratinadas, las convierte en una experiencia culinaria imprescindible para quienes visitan la región. Ahora nos trasladamos a La Coruña, una de las principales ciudades de Galicia y un puerto histórico situado en el noroeste de España. Conocida como la Ciudad de Cristal, por la luminosidad que refleja su característico clima atlántico sobre edificios con galerías acristaladas. La Coruña combina historia, modernidad y vida marítima en un entorno urbano muy activo. La ciudad tiene un patrimonio histórico notable. Entre sus monumentos más destacados se encuentra la Torre de Hércules, un faro romano en funcionamiento desde hace más de 1900 años y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También destacan la Plaza de María Pita, en el centro histórico, con su imponente ayuntamiento barroco, y calles peatonales llenas de tiendas, cafés y edificios de arquitectura modernista que reflejan la riqueza urbana de los siglos XIX y XX. La Coruña es también una ciudad ligada al mar. Su puerto, uno de los más importantes de Galicia, ha sido un motor económico y comercial desde la Edad Media, y hoy combina tráfico marítimo, pesca y turismo. Las playas urbanas, como Orzán y Riazor, permiten disfrutar del océano Atlántico sin salir del centro, mientras que los paseos marítimos ofrecen panorámicas únicas del litoral y de la actividad portuaria. Nos encontramos en el centro comercial Marineda City, uno de los mayores de Galicia y de España. Además de su función comercial, Marineda City refleja el dinamismo económico de la ciudad, con tiendas de moda, tecnología, restauración y zonas de ocio y entretenimiento. Su
Su arquitectura moderna y sus amplios espacios permiten recorrer cómodamente todas sus plantas y ofrecen un contraste con el casco histórico, mostrando la diversidad urbana de La Coruña. La Coruña también destaca por su oferta cultural y gastronómica. Museos como el Museo Domus, dedicado a la ciencia y al cuerpo humano, o el Museo de Bellas Artes, y espacios de arte contemporáneo, ofrecen alternativas culturales variadas. La gastronomía, con productos frescos del mar como percebes, pulpo y mariscos, refleja la tradición atlántica de Galicia y su conexión histórica con la pesca. Visitar La Coruña permite recorrer una ciudad que combina patrimonio histórico, modernidad, vida urbana y contacto directo con el océano Atlántico, ofreciendo una experiencia completa y diversa dentro de Galicia. El paseo marítimo de La Coruña es uno de los más largos y emblemáticos de Europa, extendiéndose a lo largo de unos 13 kilómetros que rodean la ciudad y conectan sus principales playas y espacios urbanos. Este recorrido ofrece una forma única de disfrutar del océano Atlántico y de la ciudad, combinando paisaje, deporte y ocio. El paseo comienza cerca del puerto de La Coruña y atraviesa playas conocidas como Riazor y Orzán, donde locales y visitantes se mezclan para caminar, correr, montar en bicicleta o simplemente contemplar el mar. A lo largo del recorrido se pueden ver jardines, esculturas, bancos y miradores que permiten detenerse y disfrutar de las vistas del Atlántico, los acantilados y la actividad portuaria. Uno de los elementos más icónicos del paseo es la Torre de Hércules, el faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo, que se divisa desde varios puntos del recorrido y añade un valor histórico y cultural único a la experiencia. Además, el paseo conecta con playas más pequeñas, zonas deportivas y espacios de ocio, haciendo que sea un lugar accesible para todas las edades y tipos de actividades. El paseo marítimo de La Coruña no solo es un espacio para el ejercicio y la contemplación, sino también un reflejo de la relación de la ciudad con el mar, mostrando cómo la vida urbana y la costa se integran de manera armoniosa. Caminarlo permite apreciar la extensión de la ciudad, su arquitectura moderna y tradicional, y sentir la fuerza y la belleza del océano Atlántico que baña Galicia. La Torre de Hércules es uno de los monumentos más emblemáticos de La Coruña y un símbolo de Galicia reconocido internacionalmente. Se trata del faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2009, y ha guiado a los navegantes en el Atlántico durante casi 2000 años. Situada sobre un promontorio que domina el océano, la torre mide 55 metros de altura y combina elementos romanos originales con reformas, realizadas en el siglo XVIII. Su estructura cuadrada y su construcción en piedra granítica le confieren una presencia imponente, visible desde gran parte de la ciudad y desde el paseo marítimo. La torre está vinculada al mito de Hércules, quien, según la leyenda, fundó la ciudad tras derrotar al gigante Gerión. La figura del héroe aparece en esculturas y relieves en los alrededores del faro, y la torre misma se ha convertido en un símbolo de protección para los navegantes que recorren la accidentada costa atlántica. Originalmente, su luz se alimentaba con fuego y grasa animal, y hoy funciona con sistemas eléctricos modernos, manteniendo su función de guiar a los barcos y preservar la seguridad marítima. Alrededor de la torre se encuentra un parque arqueológico con esculturas y paneles informativos que explican la historia de la torre, el mito de Hércules y la relación de La Coruña con el mar. Desde sus miradores se pueden contemplar vistas panorámicas de la ciudad, las playas y el océano Atlántico. La Torre de Hércules aparece en el escudo de La Coruña, destacando su importancia histórica, cultural y simbólica para la ciudad y toda Galicia. Cada año, se celebran actividades y rutas culturales que incluyen la torre, reforzando su papel en la identidad local. Visitar la Torre de Hércules es adentrarse en la historia romana de Galicia, admirar un ejemplo impresionante de ingeniería antigua y sentir la conexión milenaria entre La Coruña y el océano Atlántico. La Rosa de los Vientos es un monumento emblemático situado en el Paseo Marítimo de La Coruña, cerca de la Torre de Hércules, que rinde homenaje a los navegantes gallegos y a la tradición marítima de la ciudad. Se trata de una gran escultura en forma de brújula que indica los puntos cardinales y los rumbos de navegación, simbolizando la conexión histórica de Galicia con el mar y los viajes atlánticos. La obra destaca por su tamaño y ubicación estratégica,
ofreciendo un punto de referencia visual tanto para los paseantes como para los visitantes que recorren el paseo marítimo. Su diseño combina elementos modernos con referencias históricas a la navegación tradicional, recordando la importancia de La Coruña como puerto y ciudad de mar. Además de su valor simbólico, la Rosa de los Vientos funciona como mirador desde donde se puede contemplar el océano Atlántico, los acantilados y el paisaje marítimo que rodea la ciudad. Es un lugar ideal para pasear, tomar fotografías y reflexionar sobre la relación de Galicia con la exploración, el comercio y la vida marítima. Visitar la Rosa de los Vientos permite apreciar la identidad marítima de La Coruña y comprender cómo el océano ha influido en la historia, la cultura y la economía de la ciudad a lo largo de los siglos. La Plaza de María Pita es el corazón de La Coruña y uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Nombrada en honor a María Pita, heroína local que defendió la ciudad de un ataque inglés en 1589, la plaza combina historia, arquitectura y vida urbana en un entorno que atrae tanto a turistas como a locales. En el centro de la plaza se encuentra la estatua de María Pita, que representa a la heroína blandiendo una espada en señal de defensa y liderazgo durante la defensa de la ciudad. Alrededor de la plaza se levantan edificios históricos y modernos, creando un contraste arquitectónico que refleja la evolución urbana de La Coruña a lo largo de los siglos. El Palacio Municipal de A Coruña, situado en un lateral de la plaza, es uno de los edificios más representativos del lugar. Su fachada principal, de estilo barroco, combina elementos decorativos con funcionalidad administrativa, y alberga las oficinas del gobierno local. El edificio se ha convertido en un símbolo de la autoridad y la historia institucional de la ciudad, además de ser un punto de referencia dentro del espacio urbano. La plaza es un lugar de encuentro habitual, donde se realizan eventos culturales, conciertos y celebraciones, y también un espacio ideal para pasear, tomar fotografías o disfrutar de la arquitectura y el ambiente de la ciudad. Desde la Plaza de María Pita se pueden contemplar vistas directas de la vida urbana y del dinamismo de La Coruña, mientras se aprecia el patrimonio histórico que la convierte en uno de los puntos más visitados y emblemáticos de la ciudad. Visitar la Plaza de María Pita y el Palacio Municipal permite conocer la historia de La Coruña, rendir homenaje a sus héroes y disfrutar de un espacio que mezcla tradición, cultura y vida urbana en el centro de la ciudad. La Iglesia de Santiago es uno de los templos más antiguos y significativos de A Coruña, situada en el casco histórico de la ciudad. Su origen se remonta al siglo XII, lo que la convierte en un importante referente del patrimonio religioso y arquitectónico de Galicia. La iglesia presenta un estilo románico tardío con elementos góticos y barrocos incorporados a lo largo de los siglos debido a reformas y ampliaciones. Su fachada, sencilla pero elegante, refleja la austeridad típica de las construcciones románicas, mientras que el interior sorprende por sus naves, capillas y retablos que muestran la riqueza artística acumulada durante siglos. La Iglesia de Santiago también tiene un papel simbólico en la ciudad, ya que está vinculada al Camino de Santiago, sirviendo como lugar de oración y descanso para los peregrinos que llegan a la ciudad antes de continuar hacia la Catedral de Santiago de Compostela. Además de su valor religioso, la iglesia forma parte del tejido urbano histórico de A Coruña, rodeada de calles estrechas y plazas que conservan la esencia de la ciudad antigua. Visitar la iglesia de Santiago permite apreciar la arquitectura románica en Galicia, la tradición religiosa local y la historia de la ciudad desde una perspectiva cultural y espiritual. La Torre de Control de la Capitanía Marítima de A Coruña es un edificio estratégico situado cerca del puerto de la ciudad, encargado de supervisar y coordinar la actividad marítima en uno de los puertos más importantes de Galicia. Su función principal es garantizar la seguridad de la navegación, controlar el tráfico de embarcaciones y coordinar operaciones portuarias en la ría y la costa atlántica. La torre destaca por su estructura moderna y funcional, diseñada para ofrecer visibilidad máxima hacia el mar y el puerto, permitiendo a los controladores marítimos observar en tiempo real la llegada y salida de barcos, maniobras de carga y descarga, y cualquier incidencia que pueda surgir. Además de su papel operativo, la torre refleja la importancia histórica y actual de La Coruña como ciudad portuaria, con un puerto que combina tráfico comercial, pesquero y recreativo. La coordinación desde la Capitanía Marítima es esencial para el buen funcionamiento del puerto y la seguridad de los navegantes, manteniendo una tradición de siglos vinculada al mar. Visitar o conocer la Torre de Control de la Capitanía Marítima de A Coruña permite entender la dimensión
portuaria de la ciudad. La logística detrás de la navegación y la relevancia de La Coruña como uno de los centros marítimos más activos del noroeste de España. El Castillo de San Antón es uno de los monumentos históricos más emblemáticos de A Coruña y un símbolo de la defensa marítima de la ciudad. Situado sobre un pequeño islote en la entrada del puerto, este castillo ha protegido la ría durante siglos y forma parte del patrimonio histórico y cultural de Galicia. Su construcción comenzó en el siglo XVI, como fortaleza militar destinada a defender la ciudad de ataques piratas y enemigos por mar. Con el tiempo, el castillo ha sufrido remodelaciones y ampliaciones, incorporando elementos renacentistas y barrocos que reflejan su evolución arquitectónica. Su planta tiene forma de polígono irregular con torreones, pensada para maximizar la defensa y la visibilidad sobre el océano. Actualmente, el Castillo de San Antón alberga el Museo Arqueológico e Histórico de A Coruña, donde se exhiben piezas que narran la historia de la ciudad, la vida en la ría y la evolución de sus defensas militares. Desde sus murallas se pueden contemplar vistas espectaculares del puerto, la ciudad y el océano Atlántico, ofreciendo una perspectiva única de la relación de A Coruña con el mar. Visitar el Castillo de San Antón permite recorrer siglos de historia militar y urbana, conocer la arquitectura defensiva gallega y disfrutar de un entorno que combina patrimonio, cultura y panorámicas sobre el litoral atlántico. La dársena de la Marina es uno de los espacios más representativos del puerto de A Coruña, con una historia que refleja la relación de la ciudad con el mar desde la Edad Media. Este puerto ha sido tradicionalmente un punto estratégico para el comercio, la pesca y la navegación, y hoy combina actividad marítima, recreativa y cultural. A lo largo de la dársena se pueden ver yates, embarcaciones de recreo y pequeñas naves pesqueras, recordando la importancia histórica de A Coruña como ciudad portuaria y su conexión con el Atlántico. Es también un lugar de paseo y ocio, donde locales y visitantes disfrutan de la brisa marina y de las vistas del litoral. Al fondo se encuentra el Palesco, el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña, inaugurado en 1999. Este edificio moderno no solo acoge ferias, congresos y eventos culturales, sino que también simboliza la modernización de la ciudad y su apuesta por la cultura y los negocios como motores económicos complementarios al puerto. Su ubicación frente a la dársena permite integrar lo histórico y lo contemporáneo, mostrando cómo A Coruña ha sabido combinar tradición marítima con desarrollo urbano. Visitar la dársena de la Marina, con el Palesco al fondo, permite comprender la importancia histórica y actual del puerto, disfrutar del paisaje marítimo y apreciar la mezcla de patrimonio, actividad económica y cultura que define a la ciudad. La Galería de la Dársena, Ciudad de Cristal, es un paseo emblemático situado en la zona portuaria de A Coruña, que refleja el carácter luminoso y moderno de la ciudad. Esta galería acristalada es un ejemplo de la famosa arquitectura de galerías de A Coruña, característica que le ha dado el apodo de Ciudad de Cristal. Estas galerías surgieron entre los siglos XIX y XX como una solución para proteger a los peatones del clima atlántico, con sus frecuentes lluvias y vientos, y se han convertido en un símbolo de la ciudad. La galería permite disfrutar de vistas del puerto, la dársena y el océano Atlántico, mientras se recorre un espacio que combina actividad comercial, ocio y vida urbana. Su ubicación junto a la dársena permite contemplar la llegada de embarcaciones de recreo y observar la dinámica portuaria que ha definido la economía de A Coruña durante siglos. Además, esta zona forma parte del desarrollo urbanístico moderno de la ciudad, que ha sabido integrar la tradición marítima con la arquitectura contemporánea, preservando la identidad histórica mientras ofrece espacios funcionales y atractivos para locales y turistas. Visitar la Galería de la Dársena, Ciudad de Cristal, permite entender cómo A Coruña ha fusionado arquitectura, historia marítima y vida urbana, ofreciendo un recorrido donde tradición y modernidad conviven en un entorno único junto al Atlántico. El Monte de San Pedro es uno de los miradores más impresionantes de A Coruña, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad, sus playas, el puerto y el océano Atlántico. Situado al noroeste del casco urbano, este monte combina historia, naturaleza y ocio, convirtiéndose en un lugar imprescindible para quienes visitan la ciudad. Históricamente, el monte tuvo un uso militar estratégico. Durante siglos albergó baterías defensivas y fortificaciones que protegían la ciudad de ataques por mar. Entre los elementos más destacados se encuentran la batería del Monte de San Pedro y los cañones originales, que permiten imaginar cómo se defendía A Coruña frente a posibles invasiones.
En la actualidad, el Monte de San Pedro ha sido transformado en un parque panorámico que combina historia y ocio. La Cúpula Atlántica, un moderno edificio en la cima, funciona como centro de recepción de visitantes, cafetería y mirador cubierto, además de albergar ascensores panorámicos que permiten acceder cómodamente a la cima del monte desde el nivel del puerto. Su diseño arquitectónico integra funcionalidad y estética, protegiendo a los visitantes del viento atlántico mientras disfrutan de vistas de 360 grados sobre la ciudad y el océano. Desde este mirador se puede contemplar la extensión del paseo marítimo, las playas de Orzán y Riazor, la Torre de Hércules y toda la ciudad, combinando historia, paisaje y arquitectura contemporánea. La visita incluye recorrer los cañones y la batería histórica, ofreciendo una experiencia completa que une patrimonio militar, naturaleza y ocio moderno. Visitar el Monte de San Pedro, con la Cúpula Atlántica, la batería del Monte de San Pedro y los cañones, permite descubrir cómo A Coruña ha integrado la defensa histórica, la panorámica urbana y el turismo de manera armoniosa, convirtiendo este lugar en un referente de la ciudad. La Playa de las Catedrales, conocida oficialmente como Playa de Aguas Santas, es uno de los lugares más espectaculares de la costa gallega y un destino imprescindible para quienes visitan Galicia. Se encuentra en la provincia de Lugo, en el municipio de Ribadeo, sobre la costa del Cantábrico, y su nombre popular se debe a la impresionante apariencia de sus acantilados y formaciones rocosas, que recuerdan a los arcos y bóvedas de las grandes catedrales góticas. La playa se extiende por varios kilómetros y destaca por sus acantilados de hasta 30 metros de altura, que han sido moldeados por la acción combinada del viento, la lluvia y las mareas a lo largo de miles de años. Durante la marea baja, se revelan cavernas, arcos y galerías naturales que permiten recorrer la playa caminando por la arena y explorando espacios que parecen sacados de un escenario de película. La geología de la zona es principalmente granítica y arenisca, lo que ha favorecido la erosión diferencial que da lugar a estas formas tan espectaculares. Un dato de valor es que la playa está protegida como espacio natural y monumento natural, debido a su valor geológico y paisajístico, y el acceso está regulado en temporada alta para preservar su ecosistema y evitar el deterioro de las formaciones rocosas. Esto convierte la visita en una experiencia planificada y respetuosa con el entorno. Entre las curiosidades, destaca que la Playa de las Catedrales solo puede ser explorada completamente con marea baja, por lo que muchos visitantes planifican su visita consultando los horarios de mareas. Además, algunos de los arcos más grandes alcanzan hasta 30 metros de altura, y las formaciones más profundas permiten ver cómo el agua del Cantábrico ha cincelado túneles que se adentran varios metros en la roca. La playa también ha sido escenario de filmaciones, sesiones fotográficas y documentales, gracias a su paisaje único que combina mar, arena y roca en un entorno casi místico. Los atardeceres sobre las formaciones rocosas son particularmente espectaculares, reflejando el sol sobre la piedra y el agua, creando un efecto que refuerza la sensación de estar ante un lugar fuera de lo común. Visitar la Playa de las Catedrales permite disfrutar de un ejemplo único de la fuerza de la naturaleza, comprender los procesos geológicos que han moldeado la costa gallega y experimentar la sensación de caminar entre arcos y cavernas que parecen construidos por el hombre, aunque son obra exclusiva del tiempo y el mar. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por Galicia, una tierra donde la historia, la naturaleza y la cultura se entrelazan de manera única. Desde la vibrante ciudad de Vigo, con su puerto y sus miradores panorámicos, hasta la magia de Fisterra, pasando por la espiritualidad de Santiago de Compostela y la modernidad costera de A Coruña, Galicia ofrece paisajes que parecen salidos de un sueño, ciudades cargadas de patrimonio y rincones donde la tradición se mantiene viva. A lo largo del viaje hemos descubierto la fuerza del Atlántico, la riqueza gastronómica de la región, desde el pulpo y las vieiras hasta la diversidad de productos locales y espacios naturales de gran belleza, como la Playa de las Catedrales, con sus acantilados esculpidos por el tiempo y el mar. También hemos explorado miradores, faros, castillos y parques, que nos recuerdan la profunda relación de Galicia con su historia y su litoral. Algunas recomendaciones para quienes visiten Galicia: planifica según las mareas, especialmente si quieres explorar la Playa de las Catedrales en todo su esplendor. Aprovecha los miradores y las rutas costeras para apreciar panorámicas únicas, como las del Monte de San Pedro o los acantilados de Fisterra. Prueba la gastronomía local,
Desde mariscos frescos hasta platos típicos en los mercados y tabernas tradicionales. Lleva ropa adecuada para el clima atlántico, con capas y protección contra viento y lluvia, incluso en verano, y respeta el patrimonio y la naturaleza, siguiendo los caminos señalizados y las indicaciones en espacios protegidos. Galicia es un lugar que invita a disfrutar con todos los sentidos, caminar por la arena mojada, contemplar el océano que parece infinito, perderse en calles llenas de historia y probar sabores que quedan grabados en la memoria. Cada rincón tiene su historia, cada mirador ofrece un momento de contemplación y cada ciudad su propio encanto, que combina tradición, modernidad y autenticidad. Gracias por acompañarnos en este viaje por Galicia. Esperamos que estas imágenes y datos te hayan inspirado a descubrir esta tierra de costa, montaña y cultura milenaria. No olvides suscribirte, dejar tu comentario sobre qué lugar te ha llamado más la atención y compartir el vídeo con otros viajeros curiosos. Hasta la próxima aventura, y recuerda, en cada viaje, lo más importante es disfrutar del camino y dejar que cada lugar te sorprenda.